Muy bien, seguimos con la lectura de Juan. Ahora vamos a empezar el capítulo 8 en referencia a este pasaje que vamos a leer el día de hoy, que en realidad, para ser honesto, vamos a terminar el capítulo 7 que no se terminó. No sé si se han dado cuenta. En el capítulo 7, verso 53 al capítulo 8, verso 11. Vamos a ver que esta porción en referencia a historia de un problema, se le llama un problema contextual. Se ha dicho que esta parte, ¿verdad? Tiene una dificultad, se puede decir, de aceptación o de no aceptación, si me lo permiten, eh, porque algunas Biblias lo, lo ponen entre corchetes, lo ponen entre paréntesis, lo hacen con un asterisco y le ponen abajo no incluido o extra, como sea, en diferentes partes. Incluso en, en algunas versiones de la Biblia que he estado mirando, el capítulo 7, verso 53 no se encuentra. Simplemente está 8.1 y se une con el 8.2, perdón, 8.1 y se une con el verso 53. Aquí la Biblia que estamos utilizando como base, como el estudio, que es la Reina Valera, lo pone un poquito arribita del capítulo 8, o sea, antes de empezar el capítulo 8, el verso 53, lo divide ahí. Y vamos a hablar acerca de la historia de la mujer adúltera. ¿Por qué hablo que es un problema textual? Um, en ciertas copias de los originales, esta parte no se encuentra. En otras sí se encuentra. Me gustaría leer una nota que yo les puse al final del documento, en la parte de abajo se los puse en referencia a este texto. Antes de comenzar la lectura, para comprender el hecho porque muchas personas lo consideran como no parte de la palabra o no parte de la Biblia, donde obviamente vamos a mirar el por qué sí se encuentra y por qué sí está conforme a la palabra, conforme a la Biblia en sí. Hay una nota, vuelvo a repetir, al final del papel que estoy poniendo, que se llama La mujer adúltera y habla del problema textual. Voy a leer literalmente el texto, porque después de leerlo me convenció mucho el, el texto sin diferenciar nada. ¿Por qué? Porque lo explica muy bien, mejor de lo que yo puedo haber explicado. Dice, los eruditos han discutido mucho sobre la autenticidad de estos versos o de estos versículos del 53, 7:53 al 8:11. Eso estamos hablando. Algunos creen que este pasaje no fue escrito por Juan, sino por un escritor no inspirado y que fue incorporado al Evangelio más tarde. Otros creen que se trata de una parte auténtica del Evangelio y que deben ser reconocida como tal. El origen de la discusión surge por el hecho de que ese texto no se encuentra en algunas copias antiguas del Nuevo Testamento, aunque sí aparece en otras muchas. Un detalle curioso sobre este particular es que algunos de los manuscritos que no lo incluyen, sin embargo, dejan un espacio en blanco en el lugar donde deberían figurar estos textos, estos versículos. Esto sería algo inexplicable si el copista no conociera la existencia del pasaje. Pero, ¿cuál es la razón por la que aparece en algunos manuscritos? O por la cual no aparecen otros, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, hay tres puntos muy principales. Tres puntos principales, o tres puntos a tomar en cuenta. El primero, la moral del pasaje fue considerada de dudosa pureza. Vamos a ver por qué. Y aquí vamos a ver un poquito de historia, o leer un poquito de historia. Vamos a hablar de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es uno de los padres de la iglesia, después de la primera generación de los discípulos. O sea, estamos hablando de los discípulos de Jesucristo, los que anduvieron con Jesús, ¿verdad? Y después viene una segunda generación que ya no conocieron a los discípulos de Jesús, pero que han seguido al pie de la letra, ¿sí? Las enseñanzas de estos apóstoles y los escritos y los manuscritos de estos apóstoles. Bueno, Agustín de Hipona, junto con otros autores antiguos,
dan cuenta de que este pasaje había sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan porque podía alentar el pecado de adulterio o servir de excusa para no conocer su gravedad. Además, la negativa la negativa de Jesús a condenar a la mujer adúltera les parecería que entraba en conflicto con la estricta disciplina del apóstol Pablo, que había puesto o ordenado que debía observarse en ciertos tipos de pecado, como lo veremos más adelante. Aquí ponen un verso bíblico que es 1 Corintios 5 del 9 al 11. De hecho, las iglesias de las épocas posteriores a los apóstoles establecieron una severa penitencia antes de que la persona disciplinada fuera readmitida a la iglesia, en especial con aquellos casos que tuvieran que ver con el pecado sexual. En este contexto, lo que Jesús hizo al perdonar de forma inmediata a la mujer adúltera entraba en conflicto con lo que ellos practicaban. Seguramente muchos de ellos se preguntarían cómo podía un pecado sexual ser excusado de manera tan fácil. En estas circunstancias es imposible querer que la mente de algún copista hubiera inventado un pasaje como el de la mujer adúltera, y mucho más que otros copistas fueran movidos a introducirlo en copias que hacían del Evangelio de Juan. Sin embargo, sería muy fácil concebir su supresión, algo que por otra parte es testimoniado, entre otros, por Agustín de Hipona. O sea, que sí estaba el pasaje. Termino con el primer punto. Dice: más adelante tendremos ocasión de aclarar de nuestro Señor en ningún momento que nuestro Señor en ningún momento disminuyó o encubrió el adulterio o tuvo en poco el séptimo mandamiento. Eso no desear a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Ahora bien, para entender correctamente el pasaje debemos darnos cuenta de que el Señor estaba tratando aquí con el pecado de una persona que no era creyente, y cómo podía encontrar la justificación divina. En este sentido, el pecador arrepentido es admitido a la gracia inmediatamente, sin más demora. Otro caso diferente es el que tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia de aquellos que, llamándose creyentes, persisten en pecar. Nos ponen un verso, 1 Corintios 5:11. En una situación así, el apóstol manda guardar las distancias para que el testimonio de la iglesia no sea comprometido. Primer punto. El segundo punto, según, ¿verdad?, dicen, no encaja con el contexto. Otro argumento empleado por los que creen que este pasaje no es auténtico tiene que ver con el hecho de que, según su parecer, el relato de la mujer adúltera interrumpe la fluidez del pensamiento de los capítulos 7 y 8. Sin embargo, si nos fijamos con atención, veremos que esto no es así. A lo largo de estos dos capítulos vemos los constantes intentos de los judíos para atrapar a Jesús, y también son frecuentes las referencias a la ley de Moisés y la forma de juzgar correctamente de acuerdo a ella. En todo esto, la continuidad entre ambos capítulos es clara. Quiere decir que sí va con el contexto. Y punto número 3 y conclusión. En este estudio veremos que esta narración tiene todos los indicadores de veracidad histórica y cuadra perfectamente con el ministerio de Jesús. Además, muchos de los expositores que ponen en duda la autenticidad de este pasaje luego lo comentan con gran lujo de detalle y no pueden ocultar su admiración por las grandes verdades que se encuentran en él. De hecho, esta historia y algunos de los dichos de Jesús que encontramos en ella gozan de gran popularidad incluso entre los incrédulos. Por nuestra parte, consideramos el texto como histórico y divinamente inspirado. Así de simple y de sencillo. Una explicación muy concisa, muy al punto, y los 3 puntos que se consideran aquí. La moral del pasaje fue considerada de dudosa pureza, vimos que no es así, y que no encaja con el contexto, vimos que tampoco es así, y en la conclusión de que obviamente consideramos que es histórico y que es inspirado por el Espíritu Santo también. Vamos a ver ahora y vamos a empezar la lectura de esta parte, ya que vimos y aclaramos ese paréntesis, ¿verdad?, en referencia a estos versos
capítulo 7, verso 53 al capítulo 8, verso 11. Dice, verso 53, cada uno se fue a su casa. Después de que estamos hablando aquí, cada uno se fue a su casa. Después, recordemos que la última intervención fue de Nicodemo, el cual como que defendía y como que no defendía a Jesús, pero obviamente les estaba diciendo, nuestra ley no puede juzgar a alguien sin oírlo y sin haber sabido qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Y los fariseos y los líderes religiosos le dicen a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ese fue el argumento de los judíos, lo cual obviamente sabemos que es ellos estaban en lo cierto. Lo que no sabían o que no conocían o no tomaban en cuenta es que Jesús había nacido en Belén. Ahora, después dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Aunque pudo haber habido mucha gente que hospedara a Jesús en sus casas, Jesús no buscó el asilo de ninguno de ellos y prefirió ir al monte de los olivos, acampar ahí. Y sabemos que había cierta desconfianza por parte de Jesús para con el hombre. Lo vemos en Juan capítulo 2, verso 24 y 25. ¿Se acuerdan? Donde dice, vamos a abrirlo aquí. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso lo vimos en el capítulo 2, antes de entrar con el meeting o el encuentro con Nicodemo, ¿verdad? Y obviamente dice, voy a leer lo que dice en la nota, pues es muy posible que Jesús pudiera considerar algún posible reporte y lo apresaran antes de tiempo. Recordemos que no era todavía el tiempo de Jesús. Recordemos que aún lo buscaban para matarle, pues después de todo seguía en Judea y luego al otro día llega temprano al templo, ¿verdad? Para enseñar y mirar un grupo de personas que se acercaban a él. Ahora, un día antes, en el anterior capítulo, hemos visto que estaba predicando en el templo también. Pero recordemos que el templo tiene varios lugares donde se predica. Está el patio de las mujeres, está el templo donde oran y leen la Torá, está obviamente la entrada del templo, ya sea afuera, adentro, a donde escuchaban las mujeres o en el mero lugar donde leían los hombres la palabra. Eran diferentes sitios en el mismo templo, pero diferentes lugares. Aquí vemos a Jesús que posiblemente está predicando o está enseñando en un lugar diferente dentro del templo, ¿verdad? Y donde la gente tiene acceso, la gente en sí puede mirarlo, puede escucharlo. Y aquí precisamente es donde pasa lo siguiente. Dice en el verso 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Ahora, todo el pueblo es mucha gente, obviamente. Podemos ver que el lugar tiene que haber sido grande, ¿verdad? Y si vemos un poquito el diagrama del templo, hay diferentes lugares donde sí puede fácilmente hacerlo, estar predicando y que mucha gente alrededor estuviera de él. Ahora, anteriormente lo que se hacía era que el maestro no era el que se paraba, ¿verdad? Sino que era el que estaba sentado y todos los que lo escuchaban estaban parados, estaban alrededor de él o a un frente o de alguna forma que ellos pudieran escuchar a la persona que estaba hablando. Dice el verso 2, voy a volver a repetir el verso 2, capítulo 8, verso 2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Voy a terminar de leer la idea o el texto, ¿verdad? De Juan. Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vamos a poner esto en perspectiva, ¿ok? Está Jesús, está la gente, Jesús está predicando, temprano en la mañana, llegan los escribas y los fariseos
interrumpen la lectura, o interrumpen la lección, interrumpen la predicación, interrumpen lo que Jesús está diciendo, y en medio de estos dos, Jesús y la gente, en medio ponen a la mujer que había sido cachada en el acto mismo de adulterio. Ahora, cuando eso sucede, por lo regular, si la palabra en sí es sorprendida. Sorprendida quiere decir realmente en el mismo momento que lo estaba haciendo. Si la agarraron, la apresaron, la jalonearon, la trajeron desnuda o semidesnuda, la pusieron en medio de la gente, en medio de toda la gente que estaba ahí, y en medio de Jesús, o sea, entre el Jesús y la gente. Obviamente ya esta mujer venía maltratada, despeinada, venía humillada de alguna forma, y obviamente culpable, eso sin lugar a duda. Sin embargo, estos hombres tenían varias cosas en mente. Primero, obviamente, como dice el verso 6, lo hacían para tentarle a Jesús, ¿sí? Para poder acusarlo. ¿Y por qué poder acusarlo? Recuerden que ya vienen varias ocasiones que han tratado de ponerle trampas a Jesús, ¿verdad? Y no han podido hacerlo. Bueno, esta es una más. Por eso es que este texto no puede decirse que no se considera, puesto que es el mismo pattern, el mismo modus operandi de estas personas, de estos líderes religiosos que estaban en una desesperación por atrapar a Jesús, por hacer que Jesús cayera o hacer que Jesús pecara o hacer que Jesús blasfemara de alguna manera, según ellos, y le traen esta mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y luego mencionan una vez más a la ley. En Levíticos le dicen ellos, ¿verdad? Le dicen que en la ley de Moisés están llamando o están poniendo de relieve el Levíticos capítulo 20, verso 10 y Deuteronomios 22, 22 al 24. Vamos a ver qué dice Levíticos 20, 10. Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Se dan cuenta? El adúltero y la adúltera. En Deuteronomio capítulo 20, 22 al 24 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En el 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ellos. Ahora, obviamente aquí vemos una mujer que dice cachada o fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, según el verso 4. Esta situación, o aquí no nos dice si la mujer era casada o el hombre era casado, o los dos o la mujer era soltera, el hombre era casado, o el hombre era soltero, la mujer era casada. No nos dice, dice simplemente el pecado de adulterio. Lo que acabamos de leer es obviamente las variantes en referencia a este tipo de pecado. Por humillación, por faltar al respeto, por faltar el respeto al marido, para faltar el respeto a la mujer. Estas dos personas fueron sorprendidas. Pero la ley es clara. Dice, tanto uno como el otro. Pero aquí estos judíos solamente trajeron a una parte de los acusados, a la mujer, a la parte que obviamente la más débil. No se dice si el pecador o si el adúltero estaba entre ellos, o si solamente, porque obviamente para cometer adulterio se necesitan dos personas, no es solamente una, pero aquí solamente le traen a la mujer y tuercen la palabra diciendo, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Verso 5 dice, y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Y los hombres qué? ¿Y el hombre qué? O sea, nomás la pura mujer, el hombre no. Ahí está donde están torciendo la escritura estos fariseos. Dice en el
Voy a leer la nota que se pone en el papel. Los escribas y fariseos trajeron una mujer al templo e interrumpieron a Jesús con la intención de tenderle una trampa y exponerlo con la ley. Una vez más vemos a estos escribas y fariseos que no pierden tiempo y buscan, traman, tergiversan, tuercen las escrituras con tal de hacer caer literalmente hasta el más justo. O sea, Jesús es el más justo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dice la Nata. Nata es mi sarcasmo. Los eruditos dicen que la práctica de la ejecución del adulterio era nula y no era una práctica común en Israel, tanto que causó más sospecha aún por quienes impulsaban este hecho, puesto que sus intenciones eran malas. Juan nos los aclara en el verso 6, mas esto dicen tentándolo, nos lo aclara en el verso 6 cuando dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahora, recordemos una cosa, para cuando Jesús se presenta en esta época, en este tiempo, el gobierno romano, que era el que estaba dominado, el imperio romano es el que dominaba, había prohibido estrictamente hacer cualquier tipo de pena capital a los religiosos o a las personas encargadas de los judíos. ¿Por qué? Porque las leyes eran tremendas. Ciertamente, si pasaba esto, apedrear a alguien por blasfemar el nombre de Dios, encontrarlos en una situación como esta, era prácticamente apedrearlos. Una de las cosas que estaba comentando una persona, que me falta todavía mirarlo, no lo he leído, pero confío en que es accurate, o literalmente correcto conforme a la historia. No tengo aquí, tengo una copia, creo que es digital la copia que tengo, pero en el Mishnah, que es prácticamente la explicación de las leyes que los judíos tienen los 10 mandamientos, tienen sus 400 y feria de leyes y un libro donde se explica cada una de las leyes. En ese libro prácticamente decía que si se sorprendía a un hombre o una mujer, al hombre tenía que matarlo, ¿sí? Y a la mujer también. Obviamente a la mujer había que apedrearla, pero el punto era que tenían que morir los dos, no más uno. Entonces, cuando llega el gobierno romano, impide o clausura o evita el hecho de que los maten así, puesto que necesitaban un juicio. Eso me recuerda también en el libro de Hechos, cuando Pablo es aprisionado y los judíos tienen esa intención de matarlo, de asesinarlo, de tenderle una emboscada. Cuando Pablo se da cuenta, obviamente es anunciado que le están teniendo una emboscada, pide hablar con una autoridad más grande. Incluso hasta más adelante pide hablar con César, con el César de aquel entonces, ¿verdad? Era imposible matar a una persona por el simple hecho de una sospecha, por el simple hecho de una ofensa a la religión, porque el imperio romano es el que tenía la última palabra. Por eso es que a Jesús no lo matan los judíos en sí. Los judíos lo llevan a lo que son los representantes del imperio romano y son ellos los que deciden. Poncio Pilato es el que decide latigarlo, ¿verdad? Y los otros líderes también deciden, no, pues llévalo para acá y llévalo para allá. Y vamos a verlo más adelante, no quiero entrar mucho en detalles en ese aspecto, pero vemos que no es permitido que ellos mismos maten a los ofensores, según, ¿verdad? Los ofensores. Pero vemos aquí que hay una cuestión donde si querían realmente justicia, que si querían realmente cumplir con la ley, no tenían que llevárselo a Jesús o no tenían que llevar a la mujer a Jesús, sino tenían que haberla llevado a un jurado, a un juicio, a un alguacil, a una autoridad romana para que ellos decidieran qué hacer con esa mujer. Pero en fin, vemos aquí en este ejemplo que los líderes lo traen a Jesús mero en el templo, enfrente de la gente, para ponerlo en evidencia. Querían realmente tomarlo, o sea, ponerle un 4, como vulgarmente se dice. Verso 7. Y como insistían en preguntarle, estos son los líderes, insistieron a Jesús en preguntarle qué es lo que opinaba en referencia a esta mujer. Jesús está agachado, escribiendo en el piso. Dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Ahora, esa parte de que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra, vamos a mirar que realmente qué es lo que está diciendo Jesús aquí. Parece que es un permiso, o no un permiso, pero es una forma de desafanarse de la responsabilidad, ¿verdad? Tanto la persona que está pidiendo que Jesús lo juzgue, como la persona a quien se está juzgando. Obviamente, si estamos hablando de que alguien tiene que tirar la primera piedra, pero ese alguien no tiene que tener ningún pecado, no estamos hablando de no tener ningún pecado desde que nació. Obviamente sería el único que sería justificado para hacer esto, sería Jesús. Pero Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está hablando en diferente aspecto. Vemos aquí en el verso 7 un verso bíblico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 17, verso 7. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 17, verso 7. Y esto es lo que Jesús está diciendo cuando dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Dice Deuteronomio 17:7: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿A qué se refiere? Quiere decir, dice Jesús, aquel que miró, aquel que cachó, que dice aquí la lectura en el verso 4, aquellos que fueron los que sorprendieron a esta mujer en el mismo acto de adulterio, que son los que obviamente son los testigos presenciales, testigos que miraron a la mujer ahí acostada con ese hombre y fueron quienes la atraparon, obviamente, que miraron y que la sorprendieron, literalmente sorprendieron, es mirarlo en el acto. Ellos son los que van a tirar la primera piedra. Estos son los que van a tirar la primera piedra. Dice ahí en Deuteronomio, verso 17, capítulo 17, verso 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. No de ella, dice él, primero el hombre. Pero obviamente aquí no está el hombre. Para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitará el mal de en medio de ti. Dice Deuteronomio. Vamos a ver un poquito de contexto. En el verso capítulo 17, verso 17. Capítulo 17, verso 7, perdón. Capítulo 17, verso 7. Voy a leer desde el primero. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera huido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, de tal abominación ha sido hecha en Israel, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearéis o apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Morirá por el dicho de, dice, no morirá por el dicho de un solo testigo. Luego en el 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, aquí vemos un ejemplo en referencia a idolatría, que era obviamente muchísimo peor que lo que es el acto de adulterio, aunque están en el mismo nivel, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Dios habla de idolatría, está hablando también de, cuando Dios habla de la idolatría, es que se estén adorando, estén ofreciendo sacrificios a otros dioses, es una forma de adulterio
religioso, es una forma de adulterio. Estás metiéndote íntimamente con tu Dios, pero también estás metiendo íntimamente con dioses ajenos. Entonces, eso es una forma de adulterio también. Entonces, aquí vemos este ejemplo donde Jesús dice, la persona que los miró, de 2 o 3 testigos son los que se necesitan. No por uno no morirá. Tienen que ser 2 o 3. Entonces aquí vemos que Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Esto no es un permiso, ni tampoco una ligera llamada de atención para que digan, pues aquí nadie ha pecado, o sea, nadie es perfecto. No, aquí hay responsabilidad que se tiene que cubrir la paga, hay responsabilidad que se tiene que afrontar, y no es necesariamente un overlook del pecado, que lo que quiero decir es como que no estamos pasando por encima de la falta, no se está pasando por encima de la falta. Jesús no está dando ni permiso, ni tampoco está justificando la falta de la mujer, no. Dice, sí, de que tiene que pagar, pero si hay 2 o 3 testigos, estos son los primeros que tienen que tirar la piedra. Sin embargo, vamos a ver lo que dice la nota que puse aquí. El que esté sin pecado. Estas palabras no deben tomarse como justificación para negarse a condenar el pecado dentro de la iglesia, o para tratar ligeramente el fracaso moral de los supuestos creyentes. El hacer esto distorsiona la postura bíblica respecto al pecado entre el pueblo de Dios. La conducta de la iglesia hacia los pecadores fuera de la iglesia. Vamos a ver 2 puntos aquí. Vamos a ponerlo bien en perspectiva. ¿Sí? Vamos a ver 2 puntos. El primero dice, la conducta de la iglesia hacia los pecadores fuera de la iglesia que han tenido poca oportunidad de responder a la gracia de Dios en Cristo, y su conducta hacia los que están dentro de la iglesia que pecan y no obedecen a Cristo, son 2 situaciones diferentes. Esa es por un lado. O sea, la conducta de las personas de la iglesia, los creyentes, hacia los pecadores que no conocen de Dios, que han tenido poca oportunidad, que no les han predicado la verdad, que no les han predicado de Cristo, que no saben realmente diferenciar su derecha de su izquierda, como también dice en otra parte de la Biblia. Esas personas van a tener una actitud en referencia a la voluntad de Dios. Pero nosotros, los que estamos, prácticamente se puede decir, los que estamos en medio, los creyentes, ¿sí?, que estamos aceptando, que estamos mirando también dentro de la iglesia cometer los mismos pecados, o aún todavía peores, como dice Pablo, ¿sí?, en Corintios, ¿sí?, pecados que se cometen por miembros de la iglesia, miembros que están dentro de la iglesia, que han conocido la voluntad de Dios y que cometen ciertos pecados, tienen que ser también corregidos. No vamos a condenar a nadie, pero tienen que ser corregidos. El pecado se condena. A la persona se le predica, se le insta, se le exhorta a que deje el pecado, que se arrepienta, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Sí? Aunque son 2 cosas diferentes, eso es por un lado. Por otro lado, la Biblia enseña que no se debe tolerar el pecado cometido por los que están dentro de la iglesia. Vamos a ver unos cuantos versos bíblicos aquí en referencia a esto. Dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, estamos hablando de una historia, ¿sí?, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer allá en Deuteronomio capítulo 17? Bueno, es precisamente algo en referencia a esto que está hablando en Apocalipsis, ¿verdad? A alguien que viene a tentar o hacer caer a los elegidos de Dios, a las personas que han sido escogidas por Dios, a las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y luego, sino que debe ser severamente reprobado y expuesto. Esos tipos de pecado que no se tiene que tolerar, ¿verdad? En Lucas capítulo 17, verso 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Eso es Lucas 17, 3. Luego en Primera de Corintios capítulo 5, ese es un caso de inmoralidad.
juzgado por Pablo, ya hecho, ya prácticamente dice, esto es lo que está sucediendo. De cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya presenté y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y sigue la historia, todo el capítulo 5 de Primera de Corintios. Este es un pecado de inmoralidad que se está aceptando por la iglesia, causado por miembros de la iglesia, ¿verdad? No se debe de aceptar. Luego en 2 de Corintios capítulo 2, del verso 5 al 11, Pablo perdona al ofensor, pero vamos a ver cómo es que lo que hace, que dice, capítulo 2 de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 2, versos 5 al 11. Segunda de Corintios 2, 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Miren, si dentro de la iglesia alguien que se conoce, ya sea líder o no, o sea simplemente un miembro de la iglesia, pero que esta iglesia ha estado unida, que esta iglesia ha estado, que se conoce el nombre, la situación de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta persona que es miembro de la iglesia ha cometido alguna falta, el líder no solamente es dañado, ¿sí? Porque se entristece el líder, ¿sí? En este caso Pablo es el que está entristecido. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es el líder el que se tiene que entristecer o se entristece por obvias razones, sino que toda la iglesia debería de entristecerse. Y para evitar que la tristeza llegue a la iglesia, tenemos que tomar cartas en el asunto, con amor, con sutileza, con la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo Pablo lo pone. En el verso 6, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes o no. Al que vosotros perdonáis, yo también perdoné. Yo también lo voy a perdonar, dice. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa es la meta principal, de que si alguien comete algún tipo de falta, entre todos la iglesia, tendríamos que llamarnos hermanos, nos llamamos hermanos, entre toda la iglesia, apoyarlo, corregirlo obviamente, primero que se arrepienta, mostrarle el amor que es en Cristo y no permitir que Satanás gane ventaja por medio de ese pecado que daña a toda la iglesia. Esa es la meta principal en referencia a lo que está diciendo Pablo. Ahora, en Efesios capítulo 5, verso 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una vez más, Pablo está diciendo, tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Sí? Tenemos que reprender eso, tenemos que hacer que la persona se arrepienta. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Así de simple y sencillo. Y así seguimos todo lo que son todos los versos bíblicos que he puesto ahí en la nota. Recuerden, voy a dejar esta nota o esto escrito en la descripción en la parte de abajo. Dice que en otra ocasión tendremos que explicar la parábola del trigo y la cizaña. Esto es en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. En esta parábola del trigo y de la cizaña,
se explica cómo, en pocas palabras, cómo el trigo va a crecer junto con la cizaña, pero en el momento de la siega van a apartar la cizaña del trigo, ¿verdad? El trigo será los graneros y la cizaña será el fuego. Pero vamos a explicarlo, no tiene que ver o no contradice con con lo que Pablo está diciendo, no se contradice, sino que al contrario está apoyando el hecho de que la iglesia tiene la responsabilidad, ¿sí?, de hacer limpieza o llevar a cabo cierta depuración por medio del Espíritu Santo, obviamente, porque obviamente nosotros no tenemos a veces palabras correctas de decir, a veces se nos salen cosas que no tendríamos que decirlo de la forma que teníamos que decirlo y se nos ofendemos a la gente. A mí me ha pasado muchas veces. Pero en esta ocasión, la parábola del trigo y la cizaña, en lugar de contradecir lo que Pablo está diciendo, apoya lo que Pablo está explicando, ¿verdad? Vuelvo a repetir, está en Mateo capítulo 13. Bueno, tenemos esta forma donde Jesús está diciendo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. No quiere decir que tenemos algún tipo de justificación, porque pues ¿quién realmente va a estar libre de pecado? Nadie. Pero tenemos esta parte. Dice en el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, después de que les dijo eso, se inclinó de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, ni los líderes, ni la gente, ni los supuestos testigos, ni nadie. Quedó solamente Jesús y la mujer. La mujer está en medio y Jesús está ahí presente, escribiendo en tierra todavía. Y cuando se levanta, ¿sí? Vamos a ver más adelante, pero vemos que ya no hay nadie, ya no hay nadie. Jesús, sin responder, solo se agachó al suelo y empezó a escribir en tierra con el dedo. No sabemos lo que Jesús escribió en el suelo. Ellos siguieron cuestionando sobre el tema y Jesús siguió escribiendo en el suelo. Finalmente Jesús les dio la condición para que pudieran castigar a la acusada. El que castigara a la adúltera tenía que estar libre de culpa, sin pecado. Él les pidió a los acusadores que se juzgaran ellos mismos bajo el estándar de no tener culpa alguna antes de apedrear a la acusada. Después de eso, todos se fueron acusados por sus propias conciencias y solo quedó Jesús y la mujer adúltera o la mujer acusada en este momento. Vemos que muchas personas se han preguntado ¿qué es lo que Jesús realmente estaba escribiendo en el suelo? No se sabe. Es un misterio eso. Por eso es que muchas veces muchas personas o otras personas, ¿verdad?, están diciendo es que no va con el texto. Al contrario, va perfectamente con lo que Jesús, con lo que Juan está tratando de darnos a entender, que este Jesús, ¿sí?, la identidad, la sustancia misma de Dios está entre nosotros, o estuvo entre nosotros, ¿verdad?, en cuerpo, y esta gente que está alrededor de Jesús tuvo la oportunidad de verlo, pero en realidad no pudo entenderlo, ¿verdad? Entonces Jesús está ahí todavía inclinado, escribiendo, y de repente en el verso 10 dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le hace la pregunta. O sea, le hace estas dos preguntas. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer tiene la oportunidad de responderle a Jesús y dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se acuerdan lo que pasó también cuando el paralítico de Betesda, Jesús lo sana, se va y se lo encuentra en el templo una vez más? Y ya dice aquí en el capítulo 5, verso 14, le dice, después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Esta declaración de Jesús, donde le dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. ¿Por qué
no hay una aclaración más fácil, pero vamos a ponerlo de esta manera. Dice, la actitud de Jesús hacia la mujer refleja su propósito redentor de la humanidad. Recordemos lo que dice Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esta es la tarea que Jesús vino a hacer. Él no la condena como si no, Él no la condena como si no fuera apta para recibir el perdón. O sea, Jesús le dice, no, pues tú eres pecadora y yo soy el único que tiene la conciencia tranquila, el único que no ha pecado, so yo te puedo apedrear. No, porque recordemos que tenía que ser los testigos oculares, los testigos que sorprendieron a la mujer en el acto. Y Jesús no había sido él, no había sido la persona. Y quién sabe si realmente había sido algo real o era algo premeditado, algo actuado, qué sé yo. En este caso, a la mujer pudieron haberle tendido una trampa donde el hombre no aparece, solamente es la mujer la que aparece, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el hombre? No se dice nada en referencia al hombre. Dice la lectura, sino que la trataba con bondad. Jesús la trata con bondad y paciencia a fin de guiarla al arrepentimiento. Ese es el tema principal. Jesús, tanto Juan el Bautista como Jesús están proclamando este mensaje. El arrepentimiento, ¿verdad? Hay salvación para ella si deja su vida de pecado. Es decir, si deja de vivir en adulterio y vuelve a su propio marido, a su propio esposo. Si esa es la situación, ¿verdad? Ella tendría que volver a su esposo. Ahora, obviamente, esta relación ya no hubiera sido puesta ya no hubiera funcionado en este aspecto. Pero si ella va y se arrepiente, vemos también otro ejemplo donde un profeta también fue dirigido por Dios para casarse con una mujer prostituta, ¿verdad? Vamos a ver aquí, eso es más adelante, en el Antiguo Testamento también lo tenemos ese ejemplo. Dice, compárese con otro ejemplo. Ahora, en Lucas capítulo 7, verso 36 al 35, del verso 36 al 50. Aquí vamos a ver, o vemos un ejemplo, donde Jesús va a la casa de un fariseo. Recordemos que Jesús no es el único, Nicodemo no fue el único fariseo, porque Nicodemo se dice fariseo también. Nicodemo no fue el único fariseo que habló con Jesús. Está Simón el fariseo, el que lo invita a su casa a cenar. Y llega una mujer, se inclina hacia Jesús, empieza a llorar, empieza a enjugarle los pies con sus lágrimas y empieza a ungirle los pies con este perfume en un frasco de alabastro. Y a Simón empieza a pensar, si supiera quién es esta mujer, si supiera qué es lo que ha hecho, si supiera, no estuviera aquí. Entonces Jesús se devuelve hacia Simón y le dice, déjame decirte algo, ¿sí? Había una persona, un acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Y respondiendo Simón le dijo, pues aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él les dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús le está diciendo a esta mujer casi lo mismo. Y creo que una de esas razones por la cual estos líderes llevaron a la mujer, porque ya Jesús tenía estos antecedentes de haber perdonado a una mujer así. Y pensaron que iba a hacer lo mismo. Le habían puesto una trampa donde no se podía salir. Pensaron, le hemos puesto una trampa perfecta. Si la perdona, ¿dónde está la ley? Va a quebrar la ley. Pero si no la perdona, entonces ¿dónde está la misericordia? Cosa que no sucedió.
Jesús los confrontó a ellos mismos con sus propios pecados, ¿verdad? Y al hacerlo, tuvieron que huir, tuvieron que salirse, tuvieron que irse de la presencia de Jesús mismo y dejaron a la mujer enfrente. Y cuando eso pasó, Jesús dice, ¿dónde están los que te condenan? O sea, si ellos no te condenan, que fueron los que supuestamente te vieron, pues yo no te puedo condenar, porque para empezar, yo no vine a condenar, yo vine a salvar, ¿verdad? Y entonces dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. La misma advertencia que le había dicho al paralítico de Betesda. Vamos a ver dos puntos aquí. Sin embargo, sería una falta grave citar estas palabras de Cristo para sugerir, que Él contempla con indiferencia el pecado del adulterio y la angustia y desdicha incalculables que este pecado causa tanto a los adultos como para los niños. Es el primer punto. Segundo punto, lo que Cristo le ofrece a esta mujer es la salvación y una salida de su vida de pecado. La condición de Cristo la espera, o la condenación más bien, la condenación de Cristo la espera si se niega a arrepentirse, ¿sí? Y a entrar en el reino de Dios. Lo vemos en Romanos capítulo 2, versos 1 al 10. Jesús estaba mostrando el por qué el Padre lo mandó. Ya vimos Juan 3:16, ahora vamos a ver Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la razón por la cual Jesús no pasó por alto el pecado que le perdonó ese día, ni tampoco le dio la licencia para seguir pecando sin afrontar las responsabilidades de sus actos, por lo que ninguno de nosotros podemos vivir sin pecar, puesto que todos tenemos tendencias a caer en tentación, o en pecado, o en transgresión. Cuando el pecador viene a Jesús por perdón, ellos reciben misericordia en vez de juicio y perdón en vez de condenación. Recordemos como también el apóstol Pablo cuida de explicar esto a la iglesia de Roma por medio del Espíritu Santo que da vida. Ese Espíritu Santo que da vida, que es aquel que Jesús les dice, un capítulo anterior dice, que todo aquel que tenga sed venga a mí y beba. ¿Sí? Entonces, vemos aquí como este acto de beber del Espíritu, ¿sí? De beber de esa agua que quita la sed, como también se lo dijo a la mujer samaritana, es la llenura del Espíritu Santo. Si tú te arrepientes y vienes a Cristo, obviamente va a haber un cambio en ti. Tiene que haber un cambio en ti. No puedes llegar, no puedes salir de la misma forma que entraste si has estado en la presencia del Señor. Vamos a cerrar aquí esta parte con la lectura, una lectura rápida en referencia a el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos habla prácticamente de lo que está hablando Jesús aquí. ¿Sí? Le dice a la mujer que vaya, que no, él no la condenaba, que fuera y que no pecara más, ¿verdad? Sí, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pablo explica algo más extenso, obviamente. Jesús aquí lo dice en concreto, pero Pablo lo explica en el capítulo 8 de Romanos. Y así terminamos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo, ese es el agua de la cual vamos a estar bebiendo, en Cristo Jesús, ¿verdad? Vuelvo a repetir el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era posible para la ley, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esto es, obviamente, ese pecado de la mujer y de todos nosotros fue llevado a la cruz en el cuerpo de Cristo y fue condenado a muerte por nosotros, ¿verdad? El verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa muerte que le tocaba a la mujer, apedreada, humillada, ¿sí? y condenada a muerte, ahora Jesús la toma. Y ese Jesús que tomó todos nuestros pecados, cumple la ley que era en nosotros. Verso 4, otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con E mayúscula, en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Has tomado de esa agua últimamente? ¿Has tomado del agua que Jesús dice, ven y toma, ¿verdad? En el verso 7, capítulo 7 de Juan, verso 37, donde dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De ahí, obviamente. Verso 10, capítulo 8 de Romanos, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu con E minúscula, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu con E mayúscula, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, vive, está dentro de nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros o en vosotros. Vemos cómo Jesús no está dando licencia para pecar. Al contrario, Jesús en ese mismo momento tomó los pecados de esta mujer y ya en él fue justificada ella. Pero al mismo tiempo en él fuimos justificados todos nosotros cuando él muere en la cruz. Esa es la parte de esta historia de la mujer adúltera. Vemos que todos de alguna manera hemos sido adúlteros en la relación con nuestro Dios, o fuimos adúlteros en la relación con nuestro Dios cuando adorábamos a dioses ajenos, cuando adorábamos o inclinábamos nuestro rostro o besábamos obviamente a ciertas imágenes y hacíamos reverencia hacia dioses ajenos, que no era el Dios verdadero, que no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éramos precisamente cachados, mirados con testigos. Dice la palabra que tenemos nube de testigos alrededor de nosotros. Y éramos culpables del adulterio, de ese adulterio espiritual. Pero Jesús tomó los pecados, nos justificó, se cumplió la ley en él. Esa ley que era de apedrearlo, de matarnos a nosotros, ahora él murió por nosotros. Y tomamos esa justificación y tomamos esa vida que él nos da por su muerte. Nosotros tenemos vida, y vida en abundancia. No es vida cualquier vida, tenemos vida en abundancia. Vemos por qué esta lectura o este pasaje sí va con las enseñanzas de Jesús, sí va con todo lo que Juan quiere decir y para identificar a Jesús como aquel que había sido enviado del Padre, de la misma esencia del Padre. Y gracias, muchas gracias. Vamos a dar terminado por el día de hoy por nuestra lectura. Ahí está el link. Que Dios me los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por esta bendición, por esta enseñanza grande. Gracias, Jesucristo, porque has tomado nuestros pecados y nos has dado vida eterna. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y te damos la gloria, bendito Dios. Sé con cada una de las personas que están escuchando esta palabra, que están escuchando esta lectura, y que crean, que vean y que te sigan, que beban de tu agua, que beban de ti, que se llenen de tu Espíritu Santo. Gracias por la revelación ya dada a nosotros. Ya estamos completos, no nos hace falta absolutamente nada. Es simple y sencillamente tener sed. Algo tan sencillo como tener sed. Tener sed de ti y tomar de tu agua. Gracias, bendito Dios. Bendito eres. Te alabamos, te bendecimos. Y en nombre de Cristo Jesús ponemos esta oración. Amén.